Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos el placer de tener acá a Maya Debowitz. Ella es escritora, periodista, dibujante, trabaja en radio, ha colaborado con un montón de medios como Infobae, La Agenda, el suplemento Soy del diario Página 12. Ha escrito libros también, entre los que se encuentran Cine en Pijamas, también un libro muy lindo sobre Alf, que se llama Costumbres de otro planeta, y el último que venís a presentar, de Editorial Vinilo, que se llama Y si no es suficiente. Bueno, primero que nada, bienvenida, Maya, gracias por tu tiempo. El otro día en este mismo stand estuvo Dolores Gil, que también publicó en vinilo su primer libro autobiográfico, y quería arrancar la entrevista por ahí. Este, si no me equivoco, es tu primer libro de autoficción. Sí. Puede ser, más allá de los libros que has sacado de crítica. Te quería preguntar cómo te hallaste en el género, más allá de que ya lo has tocado periodísticamente, cómo te hallaste en el género en cuanto a escribir un libro de autoficción. Bueno, el registro de autoficción ya lo venía transitando en la agenda, sobre todo en distintos textos donde fui contando algunos retazos de mi vida por distintos temas. La diferencia fue encontrar un tema donde pudiera transitarlo más profundamente en el tiempo, y por otro lado sí lo que cambió es el tono. Tal vez en los textos autobiográficos breves que había escrito para la agenda tenían menos humor que el que aparece en Y si no es suficiente, donde mi idea era entrar por el detalle, ¿no? Como Sí. narrar desde lo cotidiano para distraer un poco al lector, y en esa distracción de repente meterlo en un lugar donde aparezca lo profundo, y no al revés, como un poco una trampa. Ok. Me interesa el proceso de escritura. ¿Hay algún cambio que sientas a la hora de, por un lado, escribir una nota tal vez un poco autobiográfica y un libro de casi 100 páginas tiene este? Bueno, sí, es distinto, sí, es distinto. La nota tiene algo de la urgencia, y a mí me interesa en ambos casos la investigación, sea una nota periodística sea un perfil, por ejemplo, Sí. me interesa investigar los secretos de esa persona de la que estoy escribiendo, y en este caso fueron mis propios secretos que tuve que investigar, y en eso hubo un proceso similar. Pero bueno, sí, la diferencia es que la única manera de dejar de corregir un texto es publicarlo, y en una nota periodística que es de un diario, que es de una publicación semanal o mensual, hay un límite con eso, ¿no? Como que hay un momento donde hay que parar, y en este libro hubo un trabajo de ir y volver, con los editores, con Mauro Libertela y Giovanna D'Alessio, que bueno, fue un camino donde me sentí muy acompañada, y donde aparece también la mirada de los demás, un poco también como en el campo periodístico, pero bueno, acá había más tiempo y al mismo tiempo había otra intimidad. Okay. Me interesa el origen del libro. Sé que es un libro que empezaste a escribir en pandemia y tiene como un cierto origen capilar, si se Sí, quiere, ¿no? sí, ¿Puede ser? sí, se podría hablar de drama capilar, queda un poco publicitario, pero sin nombrar marcas. Pero bueno, sí, arranca con un encuentro, con un accidente, diría yo, que fue en pandemia. Dejo de ir a la peluquería por obvias razones, y bueno, toda mi vida rechacé a mi pelo y a la identidad de mi pelo, a la identidad natural, que tenía que ver con los rulos, con un rulo como muy mota, digamos, y bueno, y en pandemia un día me bañé, estaba cansada, era tarde, me fui a dormir con el pelo mojado, y al otro día me desperté y me encontré con un pelo que no veía hace 20 años, 25 años. O sea, de seco, ¿no? Como que siempre cuando estaba mojado me lo secaba o iba a la peluquería, pero nunca me permitía que aparezca el rulo. No estaba esa posibilidad. Y bueno, lo que pasó fue que me encontré por accidente, y fue
eso despertó un montón de emociones en mí. ¿Y cómo se trasladó eso al proceso de escritura, ¿no?, que surge a través de la memoria y del recuerdo? Bueno, lo primero que me pasó cuando me encontré con ese pelo fue encontrarme con emociones nuevas, como que eso fue un destape de emociones que estaban escondidas. Me empecé a preguntar por qué lo oculté tanto, a qué me recordaba eso, y los rulos lo que trajeron fueron muchísimos recuerdos de la infancia, como que esa imagen, ese reflejo que me trajo el espejo, lo que hizo fue permitir como que salga un baúl lleno de fotos, y esas fotos hizo que salgan escenas que las tenía borradas y me hicieron viajar a una infancia que sí, no es que la había olvidado o que la tenía tan lejos, pero sí me hizo recuperar como escenas como si fuera una película. Y había sensaciones que no me había olvidado, o sea, me fue un proceso bastante natural acercarme a la infancia y a esa época. ¿Es una época que vos tenés presente hoy por hoy? Sí. Y lo que hice fue empezar a narrar como si la narrara una yo niña. O sea, lo que quise fue poner una voz de infante y quería hablar desde el yo niña, pero con la conciencia adulta, para que eso lo lean adultos, ¿no? Para que un adulto sepa todos los dramas pequeños que le puede suceder a una niña. Bueno, y a pesar de vos ya haber trabajado un poco con la autobiografía en textos periodísticos, este es tal vez el texto en el que más exponés no solo tu propia vida, sino tal vez la vida familiar. Sí. ¿Hubo repercusiones o tal vez hubo limitaciones tuyas a la hora de escribir eso pensando en cómo podía repercutir? Bueno, no lo conté, no pedí permiso, como que traté de no condicionarme, entonces no avisé, mi papá está ahí y se enteró cuando salió el libro, ni siquiera le había contado de qué era el libro, así que en principio eso, como que no me condicioné, pero escribí sabiendo que existía la posibilidad de que alguien se ofenda tal vez. Sí, quizás lo que traté a medida que iba escribiendo es de exponerme más yo que a otros, ¿no? O sea, sí pensaba ciertas cuestiones íntimas que aparece esto de, bueno, ¿qué derecho tengo yo a contar un secreto de otro, ¿no? Como no quería sentirme Ventura, por así decirlo. Chismosa. Claro. Entonces, bueno, lo que traté es de meterme más con mi mirada observadora de cómo es ese mundo, ¿no? Porque un poco el libro también es mi manera de ver ese mundo familiar que me rodea y a partir de esa mirada pensar qué lugar ocupo y bueno, justamente los rulos tienen que ver un poco con una reconciliación y con un reencuentro o con una reubicación tal vez que tiene que ver con la identidad. Pero bueno, sí, lo cierto es que la autoficción es muy difícil en ese sentido, es muy estresante y charlé con varias escritoras, con Marina Yuxuk en su momento, con Cecilia Fanti, antes de escribir el libro, antes de tenerlo en mente, pero sí que en muchos momentos escribía textos y no sabía cuál era el límite, no sabía hasta dónde, no sabía si tenía que pedir permiso o no. Y una vez no ella, sino otra persona, pero me dijo algo como que bueno, que mi historia era mía y que yo tenía el derecho a contarla. Entonces, bueno, eso, pero sí siempre trato de proteger a los demás todo lo que pueda, ¿no? O sea, que la desnudez sea mía más que de los demás. ¿Y te interesa seguir ahondando en la autoficción en cuanto a futuros libros, más allá del trabajo periodístico tal vez que es más acotado? Sí, me interesa, sí, yo lo siento como un comienzo, es algo que me interesaba un montón, que
que digo, y es algo también que me lo enseñó el suplemento Soy. Fue el primer lugar donde me dijeron, bueno, pero esto que estás contando está buenísimo, no lo dejes afuera de la nota. Claro. Y Liliana Viola fue la primera persona que me empujó a eso y que me enseñó cómo hacerlo. Después, bueno, vino la agenda. En Infobay también me tomé algunos permisos, siempre jugando ahí un poco al borde. Pero sí, es un camino que me interesa como lectora, me interesa como escritora, así que sí. Qué bien. Bueno, y ahora yendo a tu trabajo previo, a tu último libro, que tal vez está más atravesado por la cultura pop, las películas, las series. Te quería preguntar, ¿qué es para vos el pop? Bueno, es mi educación y al mismo tiempo es un puente que me comunica con un montón de personas. Digo, yo hablo de ALF con personas que no conozco y que de repente tenemos algo en común sin saber nada del otro. Lo mismo sucede con los Simpsons o con Star Trek o con un montón de cosas, pero bueno, creo que es un puente que nos acerca a personas que de otra manera tal vez no, y que hoy esa cultura pop la seguimos transmitiendo a generaciones más pequeñas y hay algo de legado, hay algo de herencia ahí. Sí. Total. Bueno, y hablando de tu libro de ALF, Costumbres de otro planeta, Sí. te quería preguntar, ¿por qué elegiste este personaje tan mítico, el alienígena de los 80s, para ahondar en un texto tan largo? Sí. En primer lugar, porque en Argentina, por lo menos, no había un libro de ALF que tenga que ver con cómo nos marcó profundamente ALF. Como que sentía que era que es una serie muy política, es una serie muy, muy compleja, muy profunda, y aparecía más como el chiste de la persona de talla baja, que además, digo, no siempre es él, como que sentía que no se lo tomaba en serio ALF. Y yo quería escribir un texto que, si bien está atravesado por el humor también, pero que era, bueno, ALF es cosa seria, y ese fue un poco mi camino. Es un ensayo que está escrito en primera persona. Yo hablo bastante desde mí, desde mi persona, o sea que, bueno, está un poco ahí también ya. Ese germen de... Sí, está un poco eso, y también quería contar un montón de cosas de ALF que nunca se las ponían en primer plano, y siempre sentía que se hablaba de lo mismo, y tenía ganas de mostrarlo a ALF como ese héroe que fue para un montón de generaciones, para mí muchísimo, para mí fue un refugio, fue un referente y no una mascota. Total. Entonces, era el protagonista. Totalmente, y además lo que quería mostrar que bueno, que no se hablaba, es cómo ALF puede tener una lectura completamente queer, cómo era rupturista desde el lugar del diferente, y Encare fue desde ese lugar del libro, como que yo quería hablar de eso y no solamente de la canción de los espárragos, eso, como que lo que quería era darle una nueva mirada a la serie que hasta ahora no me había encontrado con eso, y siento que lo conseguí eso, y bueno, fue un proceso muy lindo, sobre todo porque también lo que quería lograr con el libro es que vuelvan a ver la serie con el libro en mano. Con eso en mente. Sí, y se den cuenta de todas las capas que cuando éramos chicos o chicas pasaban desapercibidas, ¿entendés? Porque no teníamos esa conciencia, esa educación de adulto para entender que se estaba hablando de la política de Reagan, que se estaba hablando de la discriminación a inmigrantes, digo, un montón de cosas que cuando uno es niño, y sobre todo en esa época, en los 90s, porque bueno, yo crecí en los 90s, más allá que empecé en los 80s, eso pasaba desapercibido. Me interesa esto que decís como en ALF, del protagonismo de lo diferente, ¿no? Para mostrar otro tipo de realidades, más que nada no desde el lado del chiste, que tal vez es un poco lo que se usaba en esa época, y cómo sienta precedente para series futuras, como decir, no sé, Twin Peaks, ¿entendés? O Buffy,
que tienen protagonistas que salen un poco, se corren de esa norma imperante y pueden mostrar disidencias, personajes queer o personajes que se pueden tomar desde otro lado. Bueno, en principio, digo, es un personaje que lo tienen que esconder en la cocina porque si no corre peligro su vida, ¿no? Y es un personaje que es un forastero, viene de otro planeta y lo interesante que tiene la serie como queer es que a partir de esta llegada de este extraterrestre, esta familia, una familia trabajadora pero que es bastante conservadora en sus modos, tienen que explicarle a este personaje de cero cómo funciona el mundo, su mundo, la Tierra, ¿no? Y lo que hace Alf es cuestionar esa supuesta normalidad. Desde su diferencia. Desde su diferencia. Y eso hace que esta familia se replantee cada explicación que le da, cada verdad, ¿no? O sea, cada verdad que les explica, Alf lo va a venir a cuestionar. Y en ese cuestionamiento nos cuestionamos nosotros, ¿no? A esto, a lo que se llama, justamente por eso lo de costumbres de otro planeta, que tenía que, lo que pone en jaque es esta idea de normalidad, ¿no? Lo que es una familia sobre todo, porque Alf lo que también muestra es una familia diferente y a partir de eso todas las posibles familias que hay, incluso que un integrante sea un extraterrestre. Y te quería preguntar, hablando de esto, ¿hay algún otro personaje, alguna otra serie o película que te haya marcado y que a vos te gustaría ahondar tal vez en un futuro para un libro? A ver, al nivel de Alf, no lo creo. Los Simpsons también me marcaron muchísimo, pero bueno, sentía que había muchísimo material. Twin Peaks también me marcó mucho, pero bueno, también había muchísimo material. Entonces yo quería algo que bueno, Miami Vice es una serie que también, como en las antípodas, ¿no? Pero soy muy diversa en mis gustos. Sí, quizás me interesa mucho la animación y he escrito bastante, pero bueno, escribir un libro es Otro proyecto. Es como casarse un poco, ¿no? Es como elegir a alguien. No sé si para toda la vida, pero hay algo del libro que tiene algo de toda la vida, porque vos... Permanencia. Sí, vos tenés que sostener eso que escribiste, tenés que convivir y no podés pelearte con eso, digo. O sea, sí, podés, pero es incómodo. Entonces, bueno, sí, hay que ver con qué. Bueno, y te quería preguntar, ya que trabajás no solamente eso, pero mucho de tu trabajo está relacionado a esto, ¿estás viendo alguna serie, alguna película ahora que te haya marcado? Bueno, veo mucho por semana. De hecho, a veces no veo lo que quiero. Como eso es lo malo de mi trabajo. Pero series que me marcaron mucho este último tiempo, Ted Lasso. Es una serie que la milité nivel Alf. Ted Lasso y Severance, que es una serie bastante reciente sobre la esclavitud del trabajo, entre muchas cosas. Creo que son dos series que sí que me marcaron, que ya, o sea, terminaron sus temporadas y sigo pensando en eso. Y de hecho pasa que, bueno, las siguientes que vienen, nada está a su nivel, ¿no? Como que me pasa un poco eso. Pero sí, creo que esas dos, sí. Y Somebody Somewhere es una serie queer que también me atravesó un montón. Como que hay momentos donde quizás de ver tanto me siento un poco anestesiada, sobre todo porque hay una superproducción y a veces no todo es bueno, obviamente, y de repente cuando aparece algo que me viene a decir algo distinto o que tiene una manera de decirlo distinto, me atraviesa y sí, esas tres lo lograron. Bueno, y por último te quería preguntar si estás actualmente trabajando en algún proyecto literario o algún proyecto así más de largo aliento. Sí, pero mucho no puedo contar. No se puede adelantar. No, algo muy distinto a esto, pero sí, o sea, sí puedo decir que es un proyecto con Editorial La Crujía, que me tiene muy contenta, pero bueno, no puedo contar el tema ni nada. Bueno, Maya, muchísimas gracias. No, un placer. Recuerden, para los que quieren, pueden encontrar su libro en Editorial Vinilo, que tiene acá, ¿no? Sí, si no me está en equivoco. Leemos Big Sur.
Joya. En la distribuidora y sí, ahí están todos los vinilos que son todos súper recomendables. Todos preciosos. Sí. Libritos cortos que se leen de una De un sentada. tirón, sí, eso. Bueno, Maya, muchísimas gracias. No, un Muy placer. amable por tu tiempo.